Muchas gracias. Realmente es un honor y un placer poder estar con ustedes el día de hoy y agradezco muchísimo a los organizadores por darnos este espacio, darnos esta oportunidad de compartir información sobre estándares internacionales y también de la experiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Interamericana con temas tan importantes como la violencia basada en género. Les confieso que estoy sumamente impresionada. Hace tiempo que no hubo una capacitación con tantas y tantos funcionarios judiciales. Me parece un paso muy importante para comenzar a atender y continuar atendiendo temas tan graves como la violencia en base a género. Y también me gustaría clarificar que en mi exposición voy a estar hablando de estándares internacionales no solamente pertinentes a violencia contra las mujeres, pero dentro de mujeres también estoy incluyendo adolescentes y niñas, que es un grupo constantemente invisible y también olvidado dentro de las mujeres, pero que ustedes como operadores de justicia es sumamente importante que dentro de su abordaje de temas de violencia en base al género también tomen en consideración no solamente las mujeres adultas, pero también las niñas y las adolescentes. Quisiera centrarme unos minutos en estándares vinculados con lo que nosotros le llamamos este estándar sombrilla de debida diligencia. ¿Qué quiere decir para los operadores de justicia la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de actos de violencia contra las mujeres? Y también, ¿qué queremos decir a nivel internacional con toda esta obligación marco de acceso a la justicia que es tan importante y la cual hemos estado discutiendo tanto esta mañana? En cuanto al sistema interamericano, y quisiera hablarles un poquito de forma breve del funcionamiento y cómo está organizado, porque voy a estar hablando un poco de varios de sus pronunciamientos. Cuando nos referimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos estamos refiriendo a la Organización de Estados Americanos, que son 35 Estados miembros, incluyendo Argentina, y nos estamos refiriendo a dos órganos principales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está basada en Washington, D.C., donde yo trabajo, pero también nos estamos refiriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Y muchos de los estándares que yo voy a estar discutiendo con ustedes han sido fijados por ambas instituciones y también voy a estar hablando de sentencias que son fundamentales de la Corte Interamericana, que varias de ustedes ya mencionaron esta mañana en varios de los paneles, lo cual me parece muy positivo. En cuanto a la Comisión Interamericana, es un órgano cuasi judicial, no es un tribunal de derecho como la Corte Interamericana. Eso es una diferencia grande. Y en cuanto a la Comisión, tiene varios mecanismos a su disposición para promover la observancia y la protección de los derechos humanos en la región de las Américas. Y siempre cuando estoy hablando con operadores de justicia, me parece muy importante explicar que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son lo que nosotros le llamamos organismos intergubernamentales. O sea, fueron creados por los mismos estados para promover la observancia de los derechos humanos en la región y mucho del trabajo que nosotros hacemos en la Comisión Interamericana es asegurarnos y acompañar a los estados, a los funcionarios de justicia, a los funcionarios públicos en hacer una adecuada implementación de los compromisos internacionales asumidos por los estados. El Estado de Argentina es un estado que ha ratificado muchos instrumentos internacionales e interamericanos que son vitales para el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, como la Convención Americana, la Declaración Americana, la Convención de Belém do Pará, que es nuestra convención de violencia contra las mujeres. Y estas son obligaciones asumidas de forma voluntaria por el Estado de Argentina y también son obligaciones de carácter vinculante. Entonces eso es muy importante decirlo de entrada. En cuanto al trabajo de la comisión, procesamos peticiones individuales en casos en donde han habido potenciales violaciones de los instrumentos que acabo de mencionar. También procesamos medidas cautelares, que son medidas urgentes, hacemos visitas de trabajo, hacemos periodos de sesiones. Nosotros tuvimos un periodo de sesión en Argentina el año pasado, hacemos comunicados de prensa, hacemos solicitudes de información, hacemos audiencias de distintos temas. Yo acabo de regresar de Colombia, en donde hicimos un periodo de sesiones y tuvimos audiencias de Argentina,
en Colombia. Realmente tenemos una gama de mecanismos para fomentar esa observancia y protección de los derechos humanos, y es importante hablar de estos mecanismos porque en todos, de alguna manera, la CIDH se ha pronunciado sobre la gravedad, la magnitud y la prevalencia de los temas vinculados con violencia en base al género en la región. Estamos en Argentina, pero Argentina no es el único país que tiene un grave problema con estos temas. Esto es un tema regional que necesita una atención prioritaria y la Administración de Justicia es un sector fundamental en la protección de derechos y vamos a hablar un poquito de eso a medida que me muevo en la presentación. También tenemos relatorías temáticas. Yo trabajo mucho con la relatoría de las mujeres, también trabajo mucho con la relatoría de la niñez y tenemos relatorías, por ejemplo, de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, de personas privadas de libertad, de migrantes, etcétera. Y lo menciono porque en este momento de los estándares internacionales no estamos hablando solamente de las mujeres como un grupo homogéneo, estamos hablando también de las mujeres con el principio de interseccionalidad, con el principio de múltiples formas de discriminación. La posición económica, la raza, la etnia, la edad, puede ser una carga adicional a esas violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres, incluyendo formas de violencia en base al género. En cuanto a estándares internacionales, yo diría que en el marco de la Comisión Interamericana y después en la Corte Interamericana empezamos realmente a ver un desarrollo de estándares vinculados con debida diligencia y acceso a la justicia y violencia contra las mujeres después del 1994, después de que se aprueba y se ratifica por varios estados la Convención de Belém do Pará, la Convención de Violencia contra las Mujeres. Hay algunos casos que ya se discutieron un poco esta mañana y que también me gustaría presentarlos como ejemplos, pero que han marcado unas pautas muy específicas de cuáles son las obligaciones de los estados en lo pertinente a prevenir, investigar, juzgar y sancionar actos de violencia contra las mujeres, pero también de las niñas y adolescentes. Antes de presentarles algunos de los casos individuales, yo quisiera compartir con ustedes algunos de los estándares aceptados, no solamente en el marco del sistema interamericano, pero también internacionales, de lo que deben estar haciendo los operadores de justicia para prevenir y también dar una respuesta adecuada a casos particulares de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y antes de entrar a eso, quería decirles que esta mañana se dijo mucho de cómo cuando estamos hablando de acceso a la justicia, cuando estamos hablando de la atención a la violencia contra las mujeres, esto no es un tema nada más para el sector justicia atender. Esto es un tema multidisciplinario que tiene muchas facetas. Tiene una faceta de justicia, tiene una faceta de educación, tiene una faceta de salud. Es muy importante que la atención del Estado sea multidisciplinaria y, por supuesto, el sector justicia es muy importante para que se puedan atender estos casos bien, para que se puedan adoptar medidas de protección importantes para las víctimas y también en la prevención. Cuando un caso de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no es sancionado debidamente, no es investigado debidamente, se está mandando un mensaje social de que la impunidad y la no resolución de estos casos es aceptada, que estos casos son aceptados, que estos casos no son una prioridad social. O sea que ustedes ahí tienen un rol muy importante del mensaje social que están mandando con la calidad de atención que le dan a los casos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Algunos de los estándares que me gustaría compartir con ustedes que son importantes. Esta mañana se habló mucho del aspecto estructural, del aspecto de discriminación, de los estereotipos que pueden sufrir las mujeres, niñas y adolescentes, y estereotipos que no solamente están en la sociedad y formas de discriminación que están en la sociedad, pero también problemas que pueden afectar la respuesta judicial. Es muy importante entender que cuando estamos hablando de violencia en base a género, no estamos hablando solamente de violencia, estamos hablando de un contexto sistémico y estructural de discriminación contra las mujeres que afecta desde la respuesta que pueden recibir del sector justicia, pero también afecta lo que ellas compartan con el sector justicia, el tipo de desconfianza que puedan tener del sector justicia, e inclusive el tipo de información que compartan con instancias de justicia. Entonces es muy importante
para poder atender de forma debida a las víctimas de violencia contra las mujeres, tener un conocimiento también de ese aspecto estructural, de la discriminación y los estereotipos que todavía permean todas las sociedades, o sea, no solamente en Argentina, pero esto es a nivel regional. También, cuando estamos hablando de este deber de actuar de debida diligencia, sobre todo este deber de prevención, los estados están obligados no solamente a prevenir violencia, pero también prevenir discriminación. Y eso es muy importante decirlo de entrada. También es muy importante, cuando estamos hablando de esta sombrilla de debida diligencia, de este deber de prevención, entender que estas obligaciones de los estados, del sector justicia y de los otros sectores del Estado son lo que nosotros llamamos holísticas, integrales y comprensivas. Estamos hablando de un deber de prevención de factores de riesgo, del fortalecimiento de instituciones públicas, de la dotación de recursos adecuados en las instituciones públicas. También estamos hablando, como quien dice, de este entendimiento de las mujeres, no solamente mujeres adultas, pero también niñas y adolescentes, como comenzamos esta presentación. Y también estamos hablando, como quien dice, de una atención que realmente refleja un entendimiento de las necesidades de las víctimas que están buscando servicios y que están buscando la judicialización pronta de sus casos. Estamos hablando también de una obligación general de disponer de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de actos de violencia. Estamos hablando también del deber de los estados de considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género el particular riesgo a violaciones de derechos humanos que puede enfrentar una mujer, niña o adolescente en base a su raza, etnia, posición económica y otros factores. Estamos hablando también de la dignidad. A mí me gustó mucho, como en la sesión de apertura se habló tanto de la dignidad de las mujeres, de las víctimas, de las personas que acuden al sector justicia. Nosotros muchos de los casos que hemos procesado en la Comisión Interamericana y que han tenido sentencias de la Corte Interamericana, realmente muchas de las violaciones de derechos humanos no solamente están en el tema de impunidad, en el tema de que no fueron debidamente investigados, sancionados y reparados, pero también en el tratamiento de las víctimas. O sea, víctimas que no solamente perdieron a sus hijas por femicidios, por ejemplo, o que son víctimas de violencia doméstica, pero que cuando trataron de atravesar esa ruta de la justicia, fueron revictimizadas de nuevo, fueron completamente maltratadas por los funcionarios de justicia. Muchas veces para las víctimas eso puede ser hasta mucho más importante que el resolver un caso a cabalidad. Entonces yo los exhorto a que trabajen mucho en ese tratamiento de las víctimas de forma digna y respetuosa, porque realmente es un tema muy grave en la región, no solamente en Argentina. Quisiera presentarles un poco de casos individuales para, como quien dice, tener una noción más concreta de por qué se han desarrollado los estándares que he estado presentando. Un caso muy grande en el sistema interamericano que fue mencionado en el panel anterior es el caso y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero de México. Yo diría que esa probablemente es la sentencia más importante que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en este momento sobre violencia contra las mujeres. Es un caso de México y es un caso del tema de femicidios. Es un caso de 3 mujeres que fueron halladas muertas después de ser reportadas como desaparecidas, con rasgos no solamente de violencia sexual, pero otras vulneraciones también, y casos que permanecieron en la impunidad, casos que realmente no fueron investigados de forma debida porque las víctimas no eran consideradas importantes por las autoridades, y casos en que realmente las víctimas fueron reportadas anteriormente ante las autoridades como desaparecidas, y las autoridades, y esto incluye funcionarios judiciales y funcionarios que debieron haber estado encargados de la búsqueda, le decían a las madres, porque este caso realmente tiene mucho que ver no solamente con las víctimas del femicidio, pero también las madres, le decían, bueno, usted está reportando a su hija como desaparecida, pero quizás se fue a bailar con su novio, quizás, como quien dice, está en malos pasos, quizás realmente, como quien dice, se escapó de la casa, o sea, muchos pronunciamientos que le dijeron las autoridades a las madres que realmente demuestran que habían unos estereotipos de por sí
contra las víctimas y también una conducta muy irrespetuosa e indigna de las autoridades hacia las madres y también la no búsqueda, y varias de las víctimas de este caso eran niñas también. La Corte Interamericana falla realmente su primera sentencia integral y comprensiva sobre derechos de las mujeres y determina que en casos de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, la investigación de estos casos tiene alcances adicionales. Eso quiere decir que estos casos deben tener presente una perspectiva de género. Quiere decir que para los funcionarios judiciales encargados es muy importante que entiendan los motivos y las causas que pueden llevar a la violencia de género, que pueden llevar a un femicidio, y que también entiendan los distintos niveles probatorios que tienen este tipo de casos. Por ejemplo, investigar actos de violencia sexual, por ejemplo, que pueden acompañar femicidios y homicidios. También la Corte es muy enfática en esta estrategia de prevención, no solamente en esta investigación con alcances adicionales, pero también lo que es prevención. Habla de cómo la estrategia de prevención debe ser integral, debe prevenir los factores de riesgo y también fortalecer a las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Y también es un caso que es muy importante porque es una de las primeras veces que la Corte Interamericana se pronuncia no solamente de los instrumentos generales del sistema interamericano, como la Convención Americana y la Declaración Americana, pero también usa los instrumentos especializados como la Convención de Belém do Pará para pronunciarse. Y estos instrumentos no solamente son fuentes de obligaciones, pero también pueden ser guías importantes para los funcionarios judiciales cuando están procesando casos de violencia contra las mujeres. También tenemos dos casos de la Corte Interamericana, los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que son casos de violaciones sexuales de mujeres indígenas por parte del ejército. Y son casos interesantes porque son casos de violencia institucional, de violencia que es cometida por actores estatales, en este caso por el ejército. El de Campo Algodonero, realmente como no hubo una investigación de estos hechos, nunca se ha sabido con certeza realmente quiénes fueron los perpetradores. Entonces es un caso que tiene un poco de obligaciones estatales, pero también de las obligaciones estatales hacia las actuaciones de los particulares. En el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son casos realmente más de violencia institucional, porque estas son violaciones sexuales que cometieron las Fuerzas Armadas. La Corte también falla a favor de las víctimas y presenta una serie de pronunciamientos muy importantes sobre la valoración de evidencia en casos de violencia sexual. Por ejemplo, uno de los principios más importantes que avanza es cómo la víctima y su declaración tiene un valor probatorio muy importante en casos de violencia sexual, aun cuando la víctima se puede contradecir en su historia. Y eso es muy importante y lo dice la Corte de forma muy enfática. También la Corte habla un poco, por ejemplo, de cómo es muy indispensable que las autoridades investiguen cada acto de violencia contra las mujeres con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección. Hay mucha desconfianza de las víctimas a nivel regional en las autoridades de justicia, en los operadores de justicia, desconfianza de que sus casos realmente se puedan resolver de forma eficaz. Entonces es muy importante proyectar y fomentar esa confianza de las víctimas, que sepan que pueden acudir a la justicia cuando lo necesitan y cuando son víctimas de violencia. Y muchos casos de violencia contra las mujeres y particular de niñas y adolescentes no son reportados por ese mismo tema de desconfianza. Entonces eso es muy importante para comunicar el día de hoy. También tenemos un caso importante que falló la Corte Interamericana, el caso de la Comuna 13. Esto es un caso de Colombia y es de defensoras de derechos de las mujeres que recibieron y fueron víctimas de distintas formas de violencia, pero también violaciones de distintos derechos humanos por su actuación como defensoras de derechos de las mujeres. Me pareció un caso importante presentarlo también, porque mucho de lo que recibe el sistema de justicia no solamente son a las víctimas, pero también a sus representantes, y
es muy importante respetar también a los representantes y también tratar a las organizaciones con dignidad. Y también tenemos un problema general de las defensoras de derechos de las mujeres en la región. Muchas son amenazadas, muchas están trabajando en contextos de riesgo y es muy importante que los operadores de justicia estén conscientes de ello cuando están recibiéndolas dentro de las instancias de justicia y cuando están representando víctimas también. Quisiera concluir hablándoles un poquito de otros desafíos que hemos identificado en el trabajo de la CIDH y pautas que son importantes para la efectiva investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia contra las mujeres y niñas, y también algunas lecciones aprendidas y buenas prácticas en la prevención. En la región nosotros hemos visto que en general realmente hace una gran falta de políticas de prevención de actos de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes que abarquen los sectores de justicia, educación y salud, y que aborden las distintas manifestaciones de la violencia y los contextos en que esto ocurre, pero también medidas orientadas a que las entidades encargadas de tales políticas las apliquen de manera efectiva. Por ejemplo, este tipo de foro es fundamental, capacitaciones es fundamental para realmente promover que se pueda aplicar de forma efectiva las leyes y también para promover una protección adecuada. Estamos viendo un problema muy grave en la región, eso no es solamente en Argentina, con el seguimiento de las órdenes de protección y las medidas cautelares para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo en el ámbito de la familia. Estamos viendo muchas mujeres que mueren después de que tienen una orden de protección adoptada, y también estamos viendo muchos policías que están muy renuentes a dar seguimiento a estas órdenes de protección y jueces también que están muy renuentes a no solamente otorgarlas, pero también dar seguimiento, porque muchos de estos casos se ven como que no son importantes socialmente. Entonces se los comento de que es un tema muy grave y para nosotros como comisión siempre de forma consistente estamos recomendando un adecuado seguimiento, no solamente es el otorgamiento, pero también un adecuado seguimiento, ya que cuando se emite una orden de protección, la víctima está confiando en que el sistema la va a proteger si hay un problema. Entonces, como quien dice, hay una responsabilidad del Estado de dar seguimiento y eso incluye a los funcionarios de justicia. Estamos viendo un problema de subregistro de actos de violencia. La realidad es que muchos de los actos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes no se reportan y tampoco hay suficientes esfuerzos de parte de los estados para registrar estos casos. Es bien difícil atender un problema de la magnitud como la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes sin realmente tener un buen registro estadístico o tener realmente evidencia estadística de la magnitud. Entonces, el tema de recopilación de datos es fundamental. Entonces, se los comento como que es algo que estamos viendo en toda la región. El tema de la desconfianza, como hablamos, hay mucha desconfianza en las instituciones de justicia en la región y es algo que nosotros estamos intentando cambiar. Y también vemos una prevalencia general de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios hacia las mujeres. Vemos inclusive tendencias como la ideología de género, que son tendencias de avanzar nociones negativas sobre la perspectiva de género o los estándares internacionales que realmente intentan avanzar la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y nos parece una tendencia preocupante. Y siempre promovemos que los operadores de justicia no avancen o no contribuyan a ese tipo de interpretación negativa del respeto y garantía de los derechos de las mujeres y también de la perspectiva de género. Cierro con algunas lecciones aprendidas que hemos visto, cosas que pueden funcionar a nivel de los estados. O sea, uno, como se ha hecho el día de hoy, es incluir la perspectiva de género en temas de capacitación, en programas de capacitación. Me parece que estas jornadas son un ejemplo del tipo de capacitación que se puede llevar a cabo y que puede tener cierta efectividad en el trabajo diario y también un seguimiento y una institucionalización de esa formación. Es muy importante también crear espacios en donde las beneficiarias puedan vocalizar lo que ellas necesitan. Eso se dijo en el panel anterior y me parece muy importante. El tema de la participación, el escuchar, el tratar de entender en qué zapatos está parada una víctima, sea una mujer, niña y adolescente, es muy importante para un operador de justicia. Es muy importante también difundir información.
Un Estado puede tener un sistema de administración de justicia muy fuerte, con instituciones activas, con jueces comprometidos, funcionarios comprometidos, fiscales comprometidos, pero si las víctimas no tienen información de a dónde acudir, es muy complicado realmente que puedan ejercer sus derechos. Por eso los videos, todo lo que se ha enseñado el día de hoy, educativo, es muy importante y que llegue no solamente a las zonas urbanas, pero también a las zonas rurales, porque muchas de las mujeres más afectadas están en las zonas rurales y son mujeres de bajos ingresos también. Entonces es importante tener eso en mente. La creación de entidades especializadas, como se dijo esta mañana, también es muy importante. Pueden ser juzgados especiales, unidades especializadas en las instancias judiciales, Ministerio Público, en la policía, etcétera. Estamos viendo muchas variaciones en la región en eso, pero vemos que cuando hay instituciones especializadas, sí, como quien dice, hay resultados que es importante destacar. La coordinación interinstitucional es muy importante también. O sea, de que haya comunicación entre las instancias de justicia y también entre las instancias de justicia y otras instancias del Estado. También nos parece muy importante la adecuación de las legislaciones internas a los estándares internacionales, a instrumentos importantes como la Convención de Belén do Pará, que es nuestra Convención de Violencia contra las Mujeres y otras, y también la perspectiva de las leyes, o sea, que las leyes realmente tengan a las mujeres y a las niñas como las perciban como sujetos de derecho, que tienen un derecho sombrilla de vivir libres de toda forma de violencia y discriminación, y no solamente como parte de un núcleo familiar, sino también como sujetas de derechos individuales. También nos parece sumamente importante atender las formas de violencia que afectan de forma particular a las niñas y a las adolescentes, considerando no solamente este derecho de vivir libres de discriminación y violencia, pero también su derecho a la autonomía progresiva, la obligación de protección reforzada, el interés superior de los niños y las niñas y también su derecho a participar en asuntos que les conciernen. Yo creo que tienen hambre, así que voy a parar acá. Ha sido una mañana muy productiva. Muchísimas gracias por su atención.